Ojo que la razón oculta que unió a Atai y Serini no la esperaba nadie. De verdad, esto es un bombazo y os cuento porque creo que es así. Todo el mundo pensaba que lo suyo era solo un rollo pasajero, que se habían conocido en alguna fiesta, que tal vez era algo para hacer publicidad, ¿sabes? Que eran guapos, jóvenes, exitosos, la combinación perfecta para que surgiera algo rápido. Pero, ¿y si os dijera que detrás de esa química que todos veíamos, había algo mucho más profundo y estratégico? Mirad, yo me he puesto a darle vueltas a esto, a ver todas las entrevistas, las pocas fotos que hay, lo que se decía en las redes. Y cuanto más investigo, más claro lo tengo. Esto no fue cosa del destino, chicas y chicos, esto fue un plan maestro. Y os digo por qué. Primero, pensemos en ellos como profesionales. Atai estaba en un momento de su carrera donde necesitaba consolidarse, ser el galán top, el que atrae miradas. Y Serini igual. Ella ya era una estrella, pero siempre se la asociaba a papeles más intensos, más dramáticos. Necesitaba ese toque de chica cool, la que está al día, la que marca tendencia. Entonces, ¿qué mejor que unir a dos de los nombres más grandes del momento? Las revistas locas por ellos, los fans divididos pero al pendiente y la industria entera hablando. Era un win-win para ambos. Podían crear una imagen juntos que beneficiara sus carreras individualmente. Y lo que yo creo que está pasando, que va más allá de un simple affair, es que se dieron cuenta de la potencia que tenían como pareja mediática. No es solo que fueran atractivos, es que juntos generaban un interés descomunal. Y eso, amigos míos, en el mundo del espectáculo, se traduce en contratos, en oportunidades, en ser los reyes del mambo. Muchos dirán que era amor de verdad, y no digo que no hubiera nada, claro que sí, entre tanto fuego algo tiene que haber. Pero yo sospecho que esa conexión inicial, ese nos gustamos que se vio en las fotos, se alimentó muchísimo de lo que podían conseguir juntos profesionalmente. Era como decir, oye, mira lo que podemos hacer si nos unimos. Piensa en cómo se filtraban las noticias, siempre de forma muy controlada. Nunca un escándalo, nunca un tepillo con otro. Era todo muy hollywoodense, muy planeado. Y eso me hace pensar que detrás de ese me encanta tu sonrisa, había un me encanta cómo podemos hacer explotar las redes juntos. Para ser honestos, a mí me fascina este tipo de jugadas. No es ser fríos, es ser inteligentes en un mundo que te juzga por cada paso. Y ellos, en mi opinión, jugaron sus cartas magistralmente. Se unieron por algo más que la química física, se unieron por la química de sus carreras, por la química del éxito. Así que sí, el salseo aquí es que su unión no fue solo un capricho, fue una alianza estratégica. Un movimiento de ajedrez en el tablero del estrellato turco. Y el resultado, boom, los puso en la cima. Ahora la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta alianza era solo una estrategia de marketing o pensáis que hubo amor verdadero de por medio que se aprovechó para la fama?